Y me gustaría empezar leyendo en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y versículo 10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan tiene una revelación especial hacia su vida y que a mí me gustaría que pudiéramos tener cada uno de nosotros. Lo que mueve mi corazón a compartir hoy es que hay dos tipos de personas en el mundo: los que se sienten amados por Dios y los que no se sienten amados por Dios. Independientemente de que estén participando en reuniones, en cultos, o que estén afiliados a un grupo religioso, hay personas que, por muchas veces que estén en una reunión y que digan que son cristianos, no se sienten amados por Dios. Recuerdo una ocasión que estuve participando en un culto y el hermano que predicaba habló sobre el amor de Dios y al final hizo un llamado y dijo: ¿quiénes aquí no se sienten amados por Dios? Y salió casi toda la iglesia. Yo me quedé en mi sitio sentado y yo dije: yo me siento amado por Dios. Yo sé que Dios me ama, pero no lo sé de una forma teórica, teológica, que también. Lo sé porque sé que Dios me ama. Y eso hace de mi vida una vida diferente, porque en esto consiste el amor, en que Dios nos ama a nosotros. Dices: ¿y a mí por qué me tiene que amar Dios? ¿Qué he hecho yo para que Dios me ame? ¿Qué soy diferente, mejor que otros para que Dios tenga esa deferencia conmigo? Algunos piensan, lógicamente, Dios me escoge a mí porque soy mejor que otros. No. Pero el problema está en que te sientas amado por Dios o no. ¿Sabes? Yo sé que hay muchas personas que están todo el día o toda su vida intentando hacer algo que pueda agradar a Dios para que puedan estar o sentirse que Dios les acepta y les ama. Cuando Jesús entra en las aguas en el río Jordán y sale después del bautismo, el Espíritu Santo vino en forma de paloma sobre él y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Y luego dijo más cosas, pero este es mi Hijo amado. Qué bueno que tú puedas escuchar esa voz sobre tu vida. Juan tenía una especial seguridad de que él había sido amado por Dios. Pedro tuvo que escuchar a Jesús preguntarle: ¿me amas? Y sin embargo a Juan no le preguntó eso. Juan decía: mira, ¿cómo no amaré yo a Dios si Él me ama a mí? Cuando Él es maravilloso, Él es perfecto, Él tiene todas las cualidades para ser amable. Y sin embargo, es Él el que me ama a mí. Y Él vivía en esa seguridad. ¿Sabéis cuántos de los discípulos de los apóstoles estuvieron delante de la cruz? Dice que heriré al pastor y las ovejas huirán. Y todos salieron huyendo. Pedro le negó 3 veces. Evidentemente Judas se fue a suicidarse. ¿Y los demás? Salieron huyendo. Pero nos cuenta la palabra que Juan estuvo delante de la cruz con María, ¿verdad?
¿Por qué Juan pudo estar delante de la cruz? Porque él se sentía amado por Dios. Y sabes, algo que puede hacernos afrontar, enfrentar y pelear las batallas es precisamente eso, sentirnos amados. La Biblia nos habla de la historia de las mujeres de Jacob. Jacob tuvo 4 mujeres. Lea, la que se la vendieron por engaño. Raquel, a la que amaba y su trabajo por 7 años le parecieron pocos días. Y las 2 esclavas, Zilpa y... bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero 2 esclavas. Las esclavas no se sentían amadas. Tenían que hacer las cosas por obligación. Cuando alguien hace las cosas por obligación es un esclavo. Y hay muchos cristianos que hacen las cosas por obligación. Amén. No, esto lo hago porque tengo que ir y tengo que hacer y tengo. Lea se sentía fea, despreciada y siempre estaba buscando de qué manera podía llegar a agradar a Jacob. Y ese esfuerzo por intentar que el corazón de su marido se volviera hacia él. Y Raquel se sentía amada. Y tenemos que ser como Raquel, una iglesia que se siente amada por Dios. No como conjunto, sino cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando tú lees el Evangelio de San Juan, en ningún momento Juan se nombra a sí mismo como Juan. ¿Cuál es el nombre que él utiliza en el Evangelio? Ahí lo tenemos en el capítulo 21 de Juan, del Evangelio de Juan, en el versículo 20. Dice, volviéndose Pedro, cuando el Señor le preguntó las 3 veces si le amaba, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Evidentemente era Juan. Pero él dice, el discípulo al que amaba Jesús. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús no amaba a los demás? Si leemos un poquito antes en el Evangelio, cuando habla de la escena aquella en la que Jesús limpia los pies a sus discípulos, dice que como los había amado, los amó hasta el fin. Y les dio esa lección última, como he hecho yo con vosotros, hacer vosotros con los demás. Pero ahí dice claramente que les amó hasta el fin. ¿Y cuál es la diferencia? Que Juan se sentía amado por el Señor. Y el sentirte amado te da una seguridad y una tranquilidad que no tiene el que se siente juzgado. Y es la gran diferencia entre alguien esforzándose en intentar conseguir la gracia de Dios y el amor de Dios para su vida, a aquel que se siente amado. Y el principio del Evangelio es que tú te sientas que Dios te ama. Claro, todos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama su creación. Dios ama al ser humano. Y Dios provee al ser humano el camino de la salida de la perdición que hay en él por causa del pecado.
Cuando Dios crea a Adán y Eva, les dice: si pecares, de cierto morirás. Y el pecado entró en el mundo, y el pecado mata. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él dijo: yo no he venido a juzgar al mundo. Yo he venido al mundo para que el mundo sea salvo por medio de mí. Es decir, he venido no a reprochar a la gente lo mal que hace, sino a ayudarles a salir de la situación en la que están. Y eso se llama amor. No a juzgar, sino a proveer de lo necesario para que las personas vivan en la gracia de Dios. Y eso es el núcleo central del Evangelio. Dios te ama. Qué bueno que le puedas decir a la persona que está a tu lado: ¿sabes que Dios te ama? Y a lo mejor alguien dice: pues me acabo de enterar. Gloria a Dios. Pues actúa como alguien que se siente amado por Dios. El amor, el sentirte amado, trae confianza. Y dice la palabra que tenemos que entrar confiadamente en el trono de gracia. Con confianza. Yo sé que hay quien dice que donde hay confianza da asco, y es mentira. Donde hay confianza se vive en libertad, ¿verdad? Donde hay confianza se vive en libertad. Y tenemos que ser capaces de superar el sistema religioso en el cual nos dicen: ten cuidado porque Dios está ahí con la espada preparada. El juicio viene a este mundo por causa de la ley establecida, pero Dios ha abierto un camino para aquellos que se sienten amados por Él. Y qué bueno que puedas vivir en el amor del Señor. Fijaros, dice en Deuteronomio 33 y versículo 12, cuando Jacob ora por sus hijos, a cada uno de sus hijos les da un mensaje profético. Deuteronomio 33 y versículo 12. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Así que el que es, le dice: ¿por qué? ¿Qué le pasa a Benjamín? ¿Cuál es el problema de Benjamín? Benjamín es ¿un qué? Él había perdido a su madre. ¿Qué era? Un huérfano. Él era un huérfano. Y muchos seres humanos son huérfanos. Se sienten huérfanos. Fue educado por profesionales. Fue cuidado. Su padre proveyó que fuera cuidado y le protegía de una forma especial, sobre todo cuando José ya no estaba. Pero él era un huérfano. Y por eso Jacob le dice: mira, mi bendición para ti es que el amado del Señor habitará confiado cerca de él. Cuando alguien se siente amado por Dios, va a vivir en la confianza de que su Dios es un Dios de misericordia y de gracia. No es un Dios acusador ni justiciero, aunque es justo, pero no es justiciero. Y Él
no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es un consentidor, porque sabe que cuando consiente hace daño. Si tú vas por mal camino y eres consentido, ese mal camino te va a matar. Y por eso el Señor viene a corregir lo torcido, a llevarnos por el camino de la dignidad, el camino de la sabiduría y el camino de la gracia. Pero qué bueno que te sientas amado por Dios. Estaba pensando antes, Juan, cuando habla, sus mensajes, sus ideas van precedidas por amado. Él escribe a los amados, a los que se sienten amados por Dios. Yo sé que algunos dicen, a mí no me puede amar nadie, porque soy un mal bicho. Pero, ¿qué tiene que hacer un niño para que su madre le ame? Sí, le tiene que hacer carantoñas y... A veces las madres aman más al hijo más problemático que al que le ha dado más satisfacciones. ¿Por qué? Porque Dios de alguna forma pone ese equilibrio, ¿verdad? Y porque alguien necesita sentirse más amado que otros. Porque el que vive en la sanidad de sentirse amado no necesita pruebas del amor constantes, porque ha profundizado en esa realidad del amor de Dios a su vida. Pero hay quien se siente huérfano. A mí nadie me ayuda, nadie se preocupa por mí, siempre tengo que sacarme yo las castañas del fuego. Qué bueno que tú puedas hoy salir de este lugar diciendo, yo sé que mi Dios me ama. Siento el amor de Dios en mi vida. Soy una persona privilegiada porque me siento amado por Dios. Dice en la primera de Juan 4 y 18, un poquito más adelante de lo de antes, Juan sigue con su tesis, hablando de que lo importante no es que tú le demuestres a Dios que le amas, pero si Él te ama, va a ser una reacción natural en ti, que ese amor que recibes fluya hacia los demás también. Yo suelo decir la diferencia de José con el resto de sus hermanos, el que es el hijo de Raquel, de la amada, él se siente amado porque Raquel transmite esa actitud de ser amada a su hijo, que se siente amado también. Y entonces él actúa con amor hacia los demás. Y por eso cuando sus hermanos van a donde está él, el virrey de Egipto, aquel que había sido vendido a los esclavos por sus hermanos, él ama a sus hermanos. Y aunque se calla la primera vez, él se tiene que marchar porque no puede contenerse a llorar por la emoción que siente al ver a sus hermanos. Y cuando ve a Benjamín más que con ningún otro, porque les amaba de verdad a sus hermanos. Y cuando Jacob muere y los hermanos le dicen, ahora que nuestro padre ha muerto, ahora aprovechará José para vengarse de nosotros. Y él les dice, ¿cómo me voy a vengar de vosotros si os amo? Si yo me he alimentado del amor de mi padre a mi madre y de mi madre a mí, y yo es lo que tengo dentro de mí y os amo. Nunca haré nada negativo en contra de vosotros. Encima sé que todo esto era parte del plan de Dios. Él pudo soportar todas esas pruebas porque se sentía amado por Dios. Pero dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor
lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. De tal manera que el que se siente amado es perfeccionado en el amor. Tu edificación como cristiano tiene que ser fruto de esa realidad en tu vida de sentirte amado por Dios. Eso es lo que te va a traer madurez. Dice, y aunque nadie me ama, Dios me ama. No hay lugar al rechazo, no hay lugar a la marginación, porque te sientes que estás en el costado del Señor. Juan se recostaba para comer al lado del Señor. Fijaros, ¿sabéis quiénes se ponían al lado de Jesús cuando comían? A un lado estaba Juan y al otro Judas. A un lado estaba Juan y al otro lado estaba Judas. ¿Por qué digo Judas? Porque Judas pudo untar el pan en el mismo cuenco en el que estaba untando Jesús. Y eso es porque estaba al lado. La diferencia es que uno amaba, uno se sentía amado y el otro no se sentía amado. ¿Por qué robaba Judas? ¿Por qué robaba Judas? Porque no estaba en esa paz del sentirse amado, sino que él necesitaba llenar el vacío de su corazón con cosas. Y por eso fue ladrón. Sin embargo, estaba al lado de Jesús. Claro, el de las finanzas tiene que estar al lado del jefe para que cuando le mande comprar algo tal, pues está al lado ya, pum, y va a hacer la gestión. Pero no se sentía amado. Se sentía despreciado y despreciable. Por eso termina suicidándose, ¿verdad? Una persona que se siente amada nunca se va a suicidar. ¿Por qué? Porque disfruta de la vida. Porque disfruta de la vida. Y sin embargo, aquel que necesita cosas, es feliz cuando tiene. Y Dios quiere que seamos felices cuando somos, ¿verdad? Dice, bueno, no soy más ni mejor que los demás, pero ¿qué? Dios me ama. Y sabes, por la eternidad, en el cielo van a estar los que son familia de Dios. Van a estar aquellos que tienen un vínculo de amor con el Señor. Se sienten amados y son enamorados del Señor. Hay una relación biunívoca de toma y daca con el Señor, pero sobre todo de haber recibido de Dios. ¿Dónde es el lugar donde mejor estaré? Al lado de aquel que me ama, que ama mi alma. Qué bueno que puedas vivir en el amor del Señor, ¿no? En segunda de Corintios capítulo 5 y versículos 14 y 15, dice el apóstol Pablo a una iglesia que era muy religiosa. La iglesia de Corinto era una iglesia muy establecida, con ministerios, con dones, con cosas, tenía sus deficiencias, pero les dice, mirar, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impacta. Cuando pensamos por encima de las normas, de las formas, de las cosas, cuando pensamos en el amor del Señor, eso aprieta nuestro corazón. Yo no sé cómo expresarlo de constriñe, ¿verdad? Nos hace estar en una situación de intimidad,
de entusiasmo tremendo, ¿verdad? Nos alegra, nos fortalece, nos renueva. Tantas cosas que podemos encontrar en la palabra constriñe, ¿no? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo estaba diciendo, mira, yo he vivido en el sistema religioso, en el que, a pesar de todos los esfuerzos que uno puede hacer todos los días de su vida, se encuentran con ese texto que dice que el que faltare a una tilde o a una jota, la jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, se hace acreedor a toda ella. Así que todo el esfuerzo no sirve, iba a decir para nada, no sirve para mucho, sirve para algo, pero no sirve para mucho. Y sin embargo, cuando piensa en el amor de Dios, dice, entro en otra etapa diferente de la vida. Porque no es cuestión de hacer y de hacer y de hacer y de ganar puntos para ver si logro, sino que es cuestión de caminar conforme al amor que hemos recibido. Por eso cuando cantamos eso, bueno, está en la palabra, pero cuando cantamos eso de mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él, dices, estar delante de aquel que te ama es sentirte reconfortado, renovado, es sentirse suficiente, capaz, es sentirse libre. Y qué bueno que sea así, ¿verdad? Señor, si tú me amas tanto y si tú me perdonas tanto, ¿quién soy yo para no amarme y no perdonarme? Si tú te preocupas tanto por mí, ¿quién soy yo para no hacer lo mismo con mi vida? Y en definitiva, después de eso, dices, y entonces puedo actuar también en la misma manera que fui amado, puedo amar a los demás. Solamente aquel que se siente amado puede amar. Porque nuestro amor va a ser un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que conmovía el corazón de Pablo al escribir a los Corintios. Una gente que era muy recta en su ortodoxia. Dice, y no todos pueden llegar al mismo nivel, a no ser que se les ayude y se les cubra para que puedan llegar. El que es fuerte debe de ayudar al débil, el que es rápido al lento, el que es hábil al torpe. Porque a pesar de todas nuestras habilidades, ¿quién es más rápido, tú o el Señor? Nos gana para cuando tú vas, Él ya ha vuelto. ¿Quién es más fuerte, tú o el Señor? ¿Quién es más hábil? En todos nos gana. Quedamos cortos. Somos torpes al lado suyo, ¿verdad? Entonces, el que va de superior delante de Dios se encuentra pequeño. Dice, Señor, si tú siendo yo así me has amado, yo tengo que amar también a los demás. Amén. Capítulo 8 de Romanos, en los versículos 35 al 39. Yo siempre vuelvo a preguntarme, ¿por qué Pablo escribe a los romanos esto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué les dice a los romanos y no a los corintios y no a los efesios? A los romanos les dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque ellos se sienten como apartados del amor de Cristo.
Puede ser que haya alguno aquí que se encuentre igual. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día, todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué tenemos victoria? Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando hay tribulación, hay personas que dicen, ya ves, Dios dice que me ama, pero no me ama, porque me hace pasar por esta circunstancia. Las circunstancias vienen, pero el amor de Dios nos da la victoria. No dudemos del amor de Dios hacia nuestras vidas. Qué bueno que tú puedas decir, yo sé que Dios me ama, ¿verdad? Amén, no. Amén, no. Amén, no. Que no, que amén, no. Yo sé que Dios me ama, no digas amén. Proclámalo. Decir amén es muy genérico. Tú puedes decir, yo sé que Dios me ama. Pues dilo. Ah, gloria a Dios, amén. Ahora yo digo amén. Qué bueno que tú puedas tener la conciencia de que sea cual sea la circunstancia en la que estás, tú puedas decir, una cosa sé y estoy seguro, es que Dios me ama. No sé por qué, no lo entiendo, pero sé que me ama. Y termino con 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendo. Todos los que no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Así que todo el que no se sienta amado por Dios va a ser arrastrado por el engaño del inicuo. De tal manera que no son las teologías lo que nos va a hacer mantenernos firmes, sino la seguridad, la conciencia del amor de Dios hacia nuestra vida. Eso es lo que nos va a hacer superar cualquier prueba que venga a nosotros, el sentirnos amados por Dios. Y yo por eso entiendo que hay personas que se quedan por el camino. Todos se quedan con queja. Los que se quedan por el camino se quedan porque como iban los discípulos camino de Emaús, nosotros esperábamos, decepcionados, esperábamos, pero dices, Jesús intervino para que se volvieran atrás. Pero
algunos se sienten defraudados por Dios porque no se sienten amados por Él. Dice, espérate, porque no entiendo por qué ocurre esto, pero seguro que después entenderé que Dios hizo esto por algo. Job no entendía nada, pero cuando vio al Señor, dijo, ahora mis ojos te ven. Toda mi duda, toda mi inquietud estaba basada en las circunstancias, en lugar de haber mirado en aquel que es el amor absoluto y que me ama con todo su absoluto amor y que no se olvida ni me deja de lado. Qué bueno que puedas pensar así. Recibe el amor de Dios en tu vida. Y si hay alguno que no se sienta amado por Dios, no se siente amado por Dios, me gustaría que pudiéramos orar por él o por ella. Entonces, si hay alguna persona que no se siente amada por Dios, yo le invito a que se ponga de pie. Mejor que recibas el amor de Dios a que seas arrastrado por el error del inicuo. Yo doy gracias a Dios por aquellos que son honestos y sinceros. Padre bendito, gracias por tu amor misericordia, por tu amor perfecto. Especialmente te pido por esas personas que se levantaron ahora, manifestando sus dudas hacia tu amor, que tú los llenes con tu presencia y manifiestes tu amor en sus vidas, Señor, para que puedan estar afianzados en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu fuerza para sus vidas. Señor, y que puedan estar libres de toda duda y de toda mentira del enemigo. Señor, que tu amor cubra sus vidas y puedan sentirse de verdad amados y puedan así gozarse con aquellos que estamos seguros de tu amor. Señor, gracias por sus vidas, llénalos de ti, de tu amor y de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.